Buenos días, somos el equipo 4 de ética y hoy nos encontramos con el doctor Rubén Anduesa y le vamos a hacer una entrevista sobre la fertilidad del suelo. Hola, pues buenos días, bienvenidos chicos. Como bien comentó su compañera, mi nombre es Rubén Anduesa, tengo el doctorado en Ciencias Biológicas y actualmente soy profesor investigador de aquí del Tecnológico de Concal. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué factores determinan la fertilidad del suelo y cómo se pueden medir? Bueno, existen diferentes factores que pueden determinar la fertilidad del suelo. Entre estos encontramos el pH, la materia orgánica, los diferentes minerales que encontramos en el suelo, y estos pueden ser medidos por diferentes técnicas. Una de las técnicas más eficientes pues es eh, algunos estudios químicos que se hacen en el laboratorio para determinar el contenido de materia orgánica, el contenido de minerales, macro y micronutrientes. Segunda pregunta, ¿cómo afecta la materia orgánica a la estructura y fertilidad del suelo? Bueno, la materia orgánica es una parte esencial en la estructura y fertilidad del suelo. La materia orgánica va a aportar muchos nutrientes, por lo tanto va a apoyar mucho la fertilidad del suelo y va a permitir que la estructura del suelo esté mejor organizada, le va a dar una mejor porosidad al suelo. ¿Cuáles son los principales nutrientes esenciales para las plantas? Bueno, para las plantas tenemos los macronutrientes que son los principales, pero también tenemos micronutrientes. Entre los macronutrientes tenemos el nitrógeno, fósforo y potasio, que son los nutrientes esenciales que debemos aportar a las plantas durante el proceso de fertilización para tener un mejor rendimiento. Buenos días, yo le voy a decir la pregunta número 4. ¿Qué es la capacidad de retención de agua del suelo y por qué es importante para la fertilidad? Bueno, la capacidad de retención de agua del suelo es la capacidad, valga la redundancia, que tiene el suelo para mantener esa humedad en el suelo, dentro de la estructura del suelo. Es muy importante porque esta humedad nos va a permitir generar intercambio entre las partículas de nutrientes del suelo con la planta. Eso es muy importante. ¿Cómo influyen los microorganismos en la fertilidad del suelo? Los microorganismos son muy importantes, ya que estos en algunos casos ayudan al transporte de los nutrientes y que estos nutrientes, entre lo que es la degradación de la materia orgánica y el transporte de los nutrientes hacia la planta. Entonces los microorganismos juegan un papel muy importante en la fertilidad del suelo. ¿Qué prácticas de manejo del suelo pueden mejorar su fertilidad a lo largo del plazo? Entre las diferentes prácticas está la incorporación de materia orgánica. Si tenemos un suelo pobre en materia orgánica, una de las prácticas eficientes para mejorar la estructura y la fertilidad del suelo es la aplicación de materia orgánica. La otra también es cuando hacemos un cultivo, lo que se sugiere es la aplicación de microorganismos o de productos a base de microorganismos, los que nos va a permitir mejorar la fertilidad del suelo. Voy a realizar la pregunta número 7, que es ¿cuál es el impacto de la erosión del suelo en la pérdida de fertilidad? Bueno, la erosión del suelo sí impacta, tiene un impacto muy importante, ya que cuando ocurre esta erosión del suelo, empezamos a perder suelo. Al perder suelo, empezamos a perder también nutrientes. Afecta tanto no solamente las características físicas del suelo, sino que también afecta a toda la comunidad de microorganismos que tenemos en el suelo que están aportando fertilidad al suelo. Entonces, la erosión es un factor que va a determinante en la degradación del suelo. Finalmente le agradecemos por su espacio y por el tiempo que nos brindó para realizarle esta entrevista. No, pues al contrario, pues muchas gracias. Siempre va a ser un placer poder compartir ciertas experiencias con los estudiantes. Muchas gracias. Nos encontramos con el segundo investigador. Hola, mi nombre es Carlos Juan Alvarado López. Soy doctor en Ciencias Biológicas y mi línea de investigación es interacción planta-suelo-microorganismo.
Le vamos a realizar una entrevista sobre la fertilidad del suelo y la primera pregunta es, ¿qué factores determinan la fertilidad del suelo y cómo se pueden medir? Ok, la fertilidad de un suelo está dada por sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Se puede hacer una caracterización de las propiedades físicas a través de su densidad, de su tamaño de partículas y de los elementos que lo componen. Un suelo normalmente está dividido en suelo, agua y materia orgánica. Aire, perdón, materia orgánica y minerales, ¿ok? Y entonces en esas proporciones es como puedes definir qué tan fértil es. Las propiedades químicas hablan sobre de esas propiedades, qué tan disponibles están para que una planta las pueda tomar y qué elementos esenciales están presentes para ellos. Acuérdense que una planta necesita macros y micros elementos, es decir, que los tiene que tomar del suelo para poder desarrollarse. Y los macros tienen ese nombre porque pues los ocupan en mayores cantidades y los micros pues es en menores cantidades, por eso se hace la diferencia. Y entonces la fertilidad de un suelo va a estar, entonces, como les decía, influenciada por por el tipo de composición que tiene y el tamaño de partícula, y químicamente por los elementos que están y qué tan disponibles están. Y la parte biológica, pues porque los microorganismos juegan un papel importante para poder darle las condiciones de temperatura, de pH para que esos elementos sean solubles y para descomponer la materia orgánica para que también esté disponible. Segunda pregunta, ¿cómo afecta la materia orgánica a la estructura y fertilidad del suelo? Ok, la materia orgánica es muy importante para la fertilidad, ya que cuando un suelo tiene poca materia orgánica, como es característico aquí, por ejemplo, en la zona, eso hace que el desarrollo de las plantas no se favorezca porque tiene pocos. Para que se forme el suelo hay que hacer mineralización y esos elementos que va a necesitar, como nitrógeno, fósforo, potasio, lo va a tomar de la materia orgánica, ¿ok? Entonces un suelo con baja materia orgánica pues es poco fértil. Es muy fácil de identificar la materia orgánica o el contenido por el color, ¿sí? Hace rato me preguntabas cómo lo podemos evaluar o medir. Entonces hay metodologías muy sencillas. Por ejemplo, un suelo entre más negro es, más rico en materia orgánica es. Entre el rojo tiene menos y pues como el de acá medio blancuzco, pues no tiene materia orgánica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la tierra de jardín por eso debe ser negra y es más rica en materia orgánica, ¿ok? Y es esencial para el desarrollo porque tiene los elementos nitrógeno, fósforo para que pueda, sobre todo, crecer. Tercera pregunta, ¿cuáles son los principales nutrientes esenciales para las plantas? Ok, como te decía, hay macros y micros elementos. Los esenciales serían NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y los micros están basados en, bueno, como son cofactores enzimáticos, está molibdeno, cobre, zinc, magnesio, manganeso, azufre, ¿ok? Normalmente, pero esos pequeñitas cantidades, lo más común es NPK, ¿ok? Que es lo que más demanda una planta para poder desarrollarse. Cuarta pregunta. ¿Qué es la capacidad de retención de agua del suelo y por qué es importante para la fertilidad? Ok. Como les decía, el suelo está compuesto de aire, agua y materia orgánica y parte mineral. Entonces, esas partículas, como les decía, juegan un papel importante porque imagínense que tenemos un frasco lleno de pelotas grandes. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, acá mis pastillas, no graben la marca. ¿Okay? ¿Qué hace? Que a mayor cantidad va quedando huequitos. Eso se llama intersticios. ¿Okay? Y esos huequitos que quedan entre partícula y partícula, lo que hacen es que ahí pueda existir agua o aire para que las raíces lo puedan tomar. ¿Okay? Entonces, la capacidad de tener o retener agua está muy ligado a ese cuánto espacio hay. Entonces, un suelo
que se compacta o estos suelos que se hacen chiclosos cuando tú riegas y se queda el agua arriba y se aplasta, no tiene, el agua no tiene esos huequitos para poderse ir, entonces tiene muy poca retención. O al revés, como en la arena, ¿no? Es tan pequeña que cuando uno pones un bote de arena y le echas agua, se va a ir toda, ¿no? Se mete. O en la playa, no estamos en la playa y le echamos agua y pues luego se lo absorbe, ¿sí? No tiene retención. Entonces, para una buena fertilidad se tiene que tener ese equilibrio, ¿sí? No, tampoco que toda se vaya, pero que no se quede ahí detenida, porque entonces se hace hongos, etc. Entonces juega un papel muy importante que debe de tener la capacidad suficiente para retener agua, pero tampoco en exceso. Y debe la planta dejarle también esos espacios para que pueda desarrollarse y tomarla sin que se pudra. Un exceso de agua pudre las raíces, pero una falta también pues la va a secar. ¿Okay? Bueno, pues la pregunta número 5 es ¿cómo influyen los microorganismos en la fertilidad del suelo? Ok. Los microorganismos son esenciales para un suelo fértil. Está demostrado que los suelos, a través de su manejo de producción, van perdiendo diversidad de microorganismos. Como les decía, los microorganismos lo que hacen es que, por ejemplo, todas las hojas de los árboles que caen, etcétera, toda esa materia que se va secando, lo van degradando en elementos más simples, y es lo que conocemos como materia orgánica. Y cuando vamos perdiendo esa cantidad de microorganismos ahí presentes, el suelo pues va perdiendo entonces por ejemplo, en vez de que esa materia orgánica se vaya descomponiendo, viene un aire, una lluvia y se la lleva, ¿ok? Y entonces ya no se logra integrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el bosque o en una selva alta? Pues que tiene una cantidad de materia orgánica grande, porque esas hojas van cayendo, se van descomponiendo, los microorganismos son los que los van, ¿ok? Ese por un lado. Por otro, todos los microorganismos, o bueno, que están en la rizosfera, los que hay, obviamente hay benéficos y perjudiciales, ¿no? Los benéficos, lo que ayudan a las plantas, hacen simbiosis normalmente con las raíces, y le ayudan a ser más eficientes en la toma de estos elementos. Para que una planta, como decíamos, pueda nutrirse, tienen que estar solubles. Para estar solubles dependen del pH. Entonces, un pH óptimo para que pueda tomar una planta, se dice que los elementos es como de 6.5. Si ustedes miden un pH, por ejemplo, de aquí anda en 8 y cacho, 7, 8 y cacho, ¿ok? Son alcalinos. ¿Cómo hace para poder tomar entonces los elementos una planta ahí? Pues a través de la raíz exudando, y los microorganismos ayudan, ¿ok? Los microorganismos ayudan a exudar elementos de ácidos de bajo peso molecular que modifican el pH ahí a su alrededor, y entonces los elementos se solubilizan y los pueden tomar. Entonces, son esenciales, de hecho son los que trabajamos interacciones como yo de esto de microorganismos, plantas y suelos. Nos basamos en que hay que volver así como les digo, que se han ido perdiendo por el manejo, pues hay que volverlos a integrar, tanto en bacterias como hongos, para poder ayudarle a las plantas que puedan irse adaptando a condiciones adversas, y optimizan la toma de nutrientes. Entonces, la idea principal es, en un sistema ecológico sin perturbación, vas a encontrar todas esas simbiosis y esa forma. Entonces, en un sistema agrícola se va perdiendo por el mismo manejo, y pues hay que reintegrarlo, y es parte de que se vayan erosionando o que se puedan ir restaurando. La pregunta número 6 sería: ¿qué prácticas de manejo del suelo pueden mejorar su fertilidad a lo largo del plazo? Okay. El conjunto de tecnologías que se ofrecen actualmente es la rotación de cultivos, es decir, que cada ciclo siempre es una cosa distinta. El uso de cultivos como milpa, o sea, cultivos donde tienes varias especies juntas, ¿ok? Los cultivos de cobertura, que es parecido a la milpa. Por ejemplo, la milpa ven que ponen el maíz y ponen abajo calabaza y hay frijol. Entonces, las gramíneas lo que hacen es fijar el nitrógeno para que el otro también crezca, etc. Entonces, cuando no quieres poner como milpa, bueno, hay cultivos de cobertura, algunas gramíneas que te ayudan a fijar nitrógeno. Entonces, y el otro es usar bioinoculantes, microorganismos, para ir
recomponiendo, hacer enmiendas, es decir, agregar materia orgánica a través de compostas, a través de bocaches, etc. Y el otro es que cuando cosechas, dejes la capa, o sea, por ejemplo, siembras maíz y cortas y lo dejas ahí, ¿ok? No lo retiras para que vaya habiendo se vaya reintegrando esa materia orgánica, ¿ok? Son básicamente las tecnologías que se proponen para la restauración. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta número 7, que es, ¿cuál es el impacto de la erosión del suelo en la pérdida de fertilidad? Ok. Es muy alto. Actualmente se reporta que la mayoría de los suelos agrícolas están erosionados o pérdida de fertilidad. Como decíamos, al momento que uno va trabajando un suelo, se va compactando, va perdiendo microorganismos, va disminuyendo la cantidad de minerales en él. Eso hace que la cobertura vegetal pues no se logre, y cuando con el aire y con el agua pues se lleva esos pocos elementos que hay. Entonces el impacto es fuerte. Por eso decíamos, las tecnologías actuales proponen cobertura, enmiendas y utilización de microorganismos para volver a restaurar. Si ustedes revisan los datos de la FAO, pues se estima que alrededor de 80% de los suelos agrícolas están degradados o pérdida de fertilidad. Y una consecuencia grave de eso es que cuando nosotros producimos nuestros alimentos en ese tipo de suelos, pues ya vienen con una deficiencia de calidad. ¿Okay? Puede ser que crezcan, etcétera, pero cuando analizas nutracéuticamente, o sea, la calidad de ese alimento es baja. Y por eso la mayoría, 3/3 de la población, tienen problemas de desnutrición mineral, aunque coman una dieta en teoría balanceada, pero porque los alimentos que consumimos también son débiles en contenidos de micros. Bueno, pues este es el final de la entrevista y le agradecemos por brindarnos de su tiempo y de su conocimiento para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahora nos encontramos con el tercer investigador para realizar la entrevista sobre la fertilidad del suelo. Ok, muy buenos días. Mi nombre es José María Tun Suárez. Soy ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia con maestría y doctorado en fitopatología. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué factores determinan la fertilidad del suelo y cómo se pueden medir? Bueno, existen diferentes factores, ¿no? Uno es la composición de la materia orgánica en el suelo, el componente de arcillas y, bueno, también puede ser el contenido de nutrientes en el suelo. Se puede medir a través de diferentes formas. Una es a través de un análisis del suelo que se hace en laboratorio, donde se determina cuáles son los elementos que se encuentran presentes, ¿no?, en diferentes concentraciones. Segunda pregunta, ¿cómo afecta la materia orgánica a la estructura y fertilidad del suelo? Okay. La materia orgánica es un componente importante, ¿no?, que al estar presente en cierta proporción en el suelo, permite una mejor estructura del suelo y, bueno, una mayor cantidad de nutrientes para la planta, ¿no? Entonces tiene varios beneficios, ¿no? Aunque en muchos casos, los nutrientes son aplicados, puede ser retenidos por la materia orgánica en muchos casos. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los principales nutrientes esenciales para las plantas? Bueno, hay tres que son considerados macronutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio. Sin embargo, existen otros nutrientes que son esenciales para la planta, como el magnesio, el zinc, el cobre, que en su conjunto pues permiten un mejor crecimiento de la planta. Cuarta pregunta. ¿Qué es la capacidad de retención del agua y del suelo y por qué es importante para la fertilidad? Bueno, una de las cuestiones que tiene el suelo es el espacio poroso, es decir, los espacios que dejan presentes las diferentes partículas del suelo, y en ese espacio pues se puede retener el agua, ese espacio lo ocupa el agua. Entonces esa capacidad de retención le permite a la planta, más bien le permite a los nutrientes solubilizarse y poder ser absorbidos por la planta, ¿no? ¿Cómo influyen los microorganismos en la fertilidad del suelo? Los microorganismos, ¿no? Bueno, en este caso hay diferentes microorganismos. Hay microorganismos que tienen la capacidad de solubilizar o hacer disponibles los nutrientes que se encuentran fijadas en las arcillas del suelo. Entonces, esa es una parte. Y la otra,
que secretan sustancias los microorganismos que permiten agregar las partículas del suelo y hacer que sean más fértiles, pues, más fértil el suelo, ¿no? Entonces es una de las características que tienen los microorganismos. Y también, ¿qué tecnologías modernas se están utilizando para poder evaluar? Bueno, existen tecnologías, podemos hablar que hay equipos en los cuales pueden ser introducidos o tomar una muestra de suelo y poder ser analizados de manera rápida, ¿no? Pues se toma la solución del suelo, se lleva y se mide con unos aparatos que son conocidos como CARDIS la cantidad de ese nutriente presente en el suelo. Es una manera muy rápida de hacerlo, ¿no? Aunque pues puede ser a través de métodos analíticos, ¿no? Ok, igual, ¿qué papel juega el pH del suelo en la disponibilidad en los nutrientes? Bueno, en este caso, para la mayoría de las plantas, el pH del suelo debe oscilar entre 6 a 7, ¿no? Ligeramente ácido a neutro, dado que es el pH al cual la planta puede absorber más fácilmente la solución del suelo, es decir, agua y nutrientes, ¿no? Y se encuentran más disponibles los nutrientes. ¿Qué prácticas de manejo del suelo pueden mejorar su fertilidad a lo largo del plazo? Bueno, existen varias prácticas. La principal puede ser la incorporación de abonos orgánicos, como puede ser compostas, o dejar la maleza que se degrade y se reincorpore al suelo, ¿no? Esas son algunas de las prácticas que pueden hacer que se mejore la fertilidad del suelo, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la erosión del suelo en la pérdida de fertilidad? Bueno, una de las principales, pues hay un efecto, ¿no? Colateral que tiene que ver con la fertilidad, ¿no? El utilizar muchos fertilizantes hace que se salinice el suelo, y al salinizarse el suelo crea una condición adversa para la presencia de microorganismos. Como mencioné, los microorganismos juegan un papel importante para mantener unidas las partículas del suelo, y cuando estas ya no se producen por el microorganismo, las partículas se rompen, entonces se vuelven partículas más pequeñas que son fácilmente arrastradas por el aire, y se da el proceso de erosión, y en consecuencia pues el suelo queda infértil, ¿no? Entonces la producción se reduce pero por la presencia de la salinidad del suelo. Bueno, esto sería todo por la entrevista y le agradecemos por su tiempo y por compartir un poco de sus conocimientos con mi equipo y con, bueno, sí, Okay. los estudiantes. No, de nada, para servirles.